Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo desarrollamos la asignatura de Historia. Como tú puedes ver en pantallita, vamos a hacer Historia Universal, ¿ya? Esta clase está dirigida para quienes, para los jovencitos de nivel 4. Y el tema, chicos, vamos a continuar, repito, vamos a continuar lo que estábamos desarrollando nada menos que en la clase pasada. Nada menos que la Segunda Guerra Mundial, la parte número 2. Muy bien, comencemos nuestro tema. Vamos a usar solamente esta pizarrita porque el tema es conciso y preciso. Pon muchísima atención sobre los datos que te voy a soltar. ¿De acuerdo? Ya, miren. Uno, hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué año acá año habíamos dicho? Va desde el año 1939, ¿te acuerdas? Y finaliza en el año 1945. La semana pasada hemos hecho la primera parte. ¿Y cuál es? La ofensiva de quién? Del eje. ¿Cierto? Es decir, ¿quiénes iban ganando en un inicio? ¿Quiénes iban ganando? ¿Quiénes desplegaron su poder? Los del eje. ¿Quiénes? Alemania, Italia y Japón. Iban tomando la delantera. ¿Te acuerdas? ¿No? Y te acuerdas que Alemania, al final, acá ponemos, este es Alemania, ¿no? ¿Y qué había logrado Alemania? Había logrado invadir nada menos que el resto de los países. ¿Te acuerdas? Tanto por el lado oriental como por el lado occidental. Así que ponemos acá la AL, Alemania. Ahora pongo el punterito. ¿Y te acuerdas que Alemania había ocupado la mitad de Francia? ¿Te acuerdas? Ah, profe, sí. Alemania invadió Países Bajos, Bélgica y la mitad de Francia estaba bajo sus dominios. ¿Te acuerdas? Polonia, ¿cierto? Había anexado Austria, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, ¿no? Con la misma Alemania estaban invadiendo a la URSS, ¿no? ¿Te acuerdas? Dinamarca, Suecia también estaban bajo sus dominios. Y te acuerdas que Japón había atacado la base naval de Pearl Harbor de los Estados Unidos. Es ahí donde Estados Unidos decide ingresar oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Y ese momento se llama la contraofensiva del eje, aunque del eje no sería acá. ¿Ya? La contraofensiva de quién, chicos? ¿Quién ahora va a estar nada menos que liderando esto? Es nada menos que los aliados. Así que pondríamos la contraofensiva de los aliados. Miren, ve, ahí estamos cambiando. Ahí está. Y jalamos acá para que pueda encuadrar. Por acá también. Listo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, es decir, ahora Estados Unidos, la URSS, Francia e Inglaterra, sobre todos ellos, van a revertir las cosas en esta Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Acá se encuentran los del eje. ¿Quiénes son el eje? Alemania, Italia, ¿te acuerdas? Bulgaria, Rumanía como países que estaban apoyando, y Japón, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos traslada su ejército. Estados Unidos llega, ¿cierto? Por este bando. Y la Unión Soviética, la URSS, reacciona, activa nada menos que a su famoso Ejército Rojo. ¿Ya? Así que ponemos acá el lado de la Unión Soviética. Muy bien, comencemos nada menos que por este lado. Vamos a borrar nada menos que este de acá, no tiene nada que ver acá. Borramos, está. Y ahora sí regresamos a la pizarrita principal. Ya está. Muy bien. Estados Unidos tenía que ahora nada menos que devolverle el favor nada menos que a Francia. Así que
Vamos a comenzar por acá, por el lado occidental. Iniciamos con el desembarco nada menos que de Sicilia, ¿correcto? ¿Ya? ¿Y de qué trataba nada menos que el desembarco de Sicilia? Los aliados, el Estados Unidos, ¿no? Los aliados. Vale decir, Estados Unidos, por el lado occidental, ¿quién estaban? Estados Unidos, pongo su inicial, Inglaterra y la mitad de Francia que estaba resistiendo, ¿cierto? ¿Dónde es Sicilia? Este es chico Sicilia, miren acá, acá. Este es Sicilia. ¿Dejo entender? Miren ahí mapita. Ese es Sicilia. ¿Ya? Entonces, liderados por el francés, por el general Georges Baton, ya por el francés acá, estuvo bajo la dirección de Georges. Acuérdate que él lideró la resistencia francesa, ¿correcto? Desembarcan nada menos que en Sicilia, ¿correcto? Y lo que sucede es que Mussolini huye al norte de Italia y bueno, acá Mussolini trata de huir hacia Alemania, pero es capturado y ejecutado, ¿correcto? Entonces desembarcan acá y los aliados empiezan a ingresar por Italia, ¿correcto? Mussolini huye, huye al norte de Italia, ¿correcto? Hasta incluso solicita ayuda a Adolf Hitler, ¿correcto? Hitler le brinda ayuda, pero finalmente el 28 de abril de 1945, ¿no? Mussolini fue capturado y ejecutado por una guerrilla republicana, ¿ya? Finalmente Mussolini es capturado y ejecutado. Fue fusilado Mussolini, ¿correcto? Por una guerrilla. Así que los aliados iban por acá. Habían tomado prácticamente toda Italia. ¿Te das cuenta? Ah, profe. Italia estaba ahora bajo dominio de los aliados. Esta parte de Francia se encontraba resistiendo, ¿cierto? Había que ser nada menos que resistir a los alemanes. Bueno, entonces, finalmente, ya, uno de los mejores aliados derrotado. Después de esa derrota, chicos, se da la conferencia de Teherán. Acá hay 3 conferencias. Esta es la primera conferencia. Le llaman la reunión, miren, la reunión de los 3 grandes. ¿Correcto? ¿Y quiénes son esos grandes que se reunieron en Teherán? Nada menos que el líder de Estados Unidos, que es Franklin Roosevelt, el de la Unión Soviética, Stalin, y Churchill por Inglaterra. Y acá tenemos, miren una imagen, ¿ve? Acá están los tres países grandes para derrotar a Alemania. ¿Ve? Estaba Roosevelt por Estados Unidos, repito, Stalin por la Unión Soviética y Churchill por Inglaterra. ¿Y qué acordaron? Acá posiblemente acordaron liberar a su aliado, ¿no? Liberar a Francia, porque Francia ya estaba bajo el dominio de los alemanes, ¿correcto? Y para eso, para liberar a Francia, se aplicó el plan Oberlor. Bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que apoyar a Francia. Tenemos que liberar a Francia de los alemanes. ¿Y cómo le llamaremos a ese plan? Le llamamos el plan Oberlor. Hacia que los 3 grandes deciden nada menos que liberar a Francia. Para eso se dio uno de los mayores desembarcos en toda la historia. Y eso se llama el desembarco de Normandía. También es conocido, así, ¿no? Conocido como el día D, ¿cierto? Ojo, conocido como el día D. Del 6
del 44 es nada menos que el famoso desembarco de Normandía, ¿correcto? Muy bien, este desembarco de Normandía va a estar dirigida por el general Eisenhower. 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 Ahí está, ¿correcto? Y bueno, los aliados, las tropas aliadas, ahorita voy a indicar dónde queda Normandía, las tropas aliadas, correcto, ya, tomaron las playas del norte de Francia, correcto, ya, tomaron las playas de Francia, al norte de Francia. ¿Y cómo se llama esa parte al norte de Francia? Se llama Normandía, pues se llama el desembarco de Normandía. La supremacía aérea de los aliados, es decir, de Inglaterra, Estados Unidos, ¿no?, permitió el avance y el retraso de los alemanes. Este es Normandía, chicos. Este era un punto clave. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Inglaterra? Desembarcaron ahí, juntos, para nada menos que recuperar toda Francia. Y se recuperó. Y Alemania tuvo que retroceder. ¿Ves? Es decir, los territorios ocupados por los alemanes estaban siendo recuperados por los aliados. Y el ejército alemán, obviamente, retrocedió. Y eso enojó muchísimo, nada menos que a Adolf Hitler. Después de ello, ya, se va a dar nada menos que la conferencia de Yalta, ¿ya? Es la segunda conferencia de los tres grandes. Segunda conferencia de los tres grandes. ¿Quiénes son los tres grandes? Ahí está, ya sabes. Se vuelven a reunir nada menos que Roosevelt, ¿ya?, por los Estados Unidos, ¿no?, Estados Unidos, ¿ya?, la Unión Soviética y nada menos que Inglaterra. Y se reúnen los tres grandes, ¿no? ¿Y qué acordaron en la conferencia de Yalta? Es decir, acá, chicos, ya trataron la reorganización territorial de Europa. Es decir, cómo iba a quedar Europa. La reorganización del mapa de Europa. ¿Correcto? Dijeron, uy, ¿cómo hacemos? Alemania ocupa muchos territorios. Es ahí, chicos, donde van a tratar el caso de Polonia y de Yugoslavia. Dijo, oye, tenemos que, ahora, Polonia tiene que ser desocupada por los alemanes. Yugoslavia de la misma manera. Y es acá, chicos, es acá cuando se acordó en la conferencia de Yalta, miren, se acordó, y esto vamos a ver después, dividir a Alemania. Y va a suceder, Alemania finalmente va a ser dividido. Acá dijeron, oye, Alemania no aprende, pues. Ya le hemos llamado la atención en la Primera Guerra Mundial, no hace caso. En la Segunda Guerra Mundial tampoco. Entonces, acá es cuando los tres dijeron, bien, vamos a dividir a Alemania en 4 espacios. Claro que hoy en día Alemania se ha unificado, ¿no? Pero vamos a ver cómo Alemania va a estar totalmente dividido. ¿Correcto? Muy bien. Es ahí donde las tropas aliadas, vamos a colocar acá, las tropas aliadas, miren, ingresan, ¿a dónde? A Berlín. ¿Y Berlín qué era? La capital de Alemania. Los aliados finalmente rompen el cerco, nada menos que, y los norteamericanos y los soviéticos hacen una competencia para ver quién ingresa finalmente a Berlín.
Y bueno, por el lado occidental, los aliados los habían hecho. Era la inminente derrota de Adolf Hitler y todo hace pensar que una vez que ingresan ahí, un 30 de abril, un 30 de abril del 45, Hitler, ¿no?, se suicida. Es la información oficial. Claro que hay teorías de conspiración que sugieren que Hitler huye, pero mientras no haya una prueba oficial, seguiremos diciendo que Adolf Hitler opta por suicidarse. Y Alemania se rinde, ¿correcto? ¿Ya? Tras la muerte de Adolf Hitler, dijo, ¿y qué pasa? Y Alemania se rindió. Entonces, Alemania estaba ocupado también por los aliados. Cae Alemania, profe. También. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Bien. Holanda, ¿no? Países Bajos, mejor dicho, se llama Países Bajos, Bélgica, vieron también ello, ¿no? Se dan cuenta. Ah, bien, profe. Y se esa la conferencia de Potsdam. Esta es la tercera conferencia de los tres grandes. ¿Ya? Pero miren, acá hay una pequeña variación, porque, bueno, en Estados Unidos fallece Roosevelt, Franklin Roosevelt, ¿y quién asume el poder? Harry Truman, que era el primer vicepresidente. Ya, eran los tres grandes, solamente cambian los presidentes. En la Unión Soviética, ¿quién sigue? Stalin, ¿correcto? Y en Inglaterra, Gran Bretaña, también habían cambiado de ministro. ¿Y quién era el ministro? Era nada menos que Clement Attlee. Clement Attlee. Listo. Muy bien. ¿Y saben lo que acuerdan nada menos que en esta reunión de los tres grandes? Es nada menos que, acordaron, ¿no? Acá ya confirman la división de Alemania, pero había un país que no se quería rendir. ¿Correcto? Acá se confirma, chicos, la división de Alemania, se traza la frontera con Polonia, se inician los juicios a los criminales de guerra contra los judíos, a los nazis, y acá dice, oye, ya, pues, ¿cuándo te vas a rendir? Le mandan el ultimátum ¿a quién? El ultimátum a Japón. Japón era el último que no se rendía. Oye, Japón, ya pues ríndete. Entonces le lanzan el ultimátum. Y Japón no quiere rendirse. Ahí te vamos a ver y regresamos por ese lado. ¿Te das cuenta? Eso sucede nada menos que por el lado occidental. ¿Correcto? Ahora vemos por el lado oriental. Así que por ahí Hitler había caído las fuerzas. Por el lado oriental, ¿a quién se estaban enfrentando? A la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y chicos, a todo ese conjunto de batallas que hizo el ejército para hacer retroceder a los nazis, se le llama las batallas de Stalingrado. ¿Correcto? ¿Qué es la batalla de Stalingrado? Es la contraofensiva ¿de quién? La contraofensiva soviética, pues. Soviética. ¿Ya? Listo, muy bien. Es una serie de batallas a las cuales se da nada menos que dadas en Stalingrado, que significa la detención de Alemania. ¿Correcto? Así que ponemos acá, uno, el ejército rojo, se llama el ejército de la URSS, el ejército rojo hace retroceder ¿a quiénes? A los alemanes, a los nazis. Empiezan, ¿no?, a hacer retroceder, ¿correcto? ¿Ya? Y bueno, el ejército rojo aplastó obviamente poco a poco a los nazis. Acá la URSS, ¿no?, invade este país que había apoyado nada menos que Alemania,
invade nada menos que Rumanía, ¿ya? Klaus invade Rumanía, que era un aliado de Alemania, ¿correcto? ¿Ya? Y bueno, los romanos se rinden. Hitler decía que hay una resistencia, pero finalmente, ¿no? Alemania capituló. Alemania se rinde por ese lado. Alemania capituló. Es decir, Alemania se rinde por ese lado. Y los soviéticos empiezan nada menos que a avanzar, pues, ¿no? Capítulo. Es decir, se rindió. Y se da nada menos que el triunfo del Ejército Rojo. Del Ejército Rojo. ¿No? Así que por acá también los soviéticos, pues como te digo, con los norteamericanos, iniciaron toda una competencia de quién llega nada menos que primero a Berlín. Los soviéticos llegan, ya inmediatamente después los norteamericanos. Bueno, ya estaba todo prácticamente, sí, tenemos una imagen de las batallas nada menos que de Stalingrado. Así que Italia y Alemania se habían rendido. ¿Quién faltaba por rendirse? Japón, profe. Los japoneses no querían rendirse. Oye, entonces a eso le llamamos el frente nada menos que del Pacífico. ¿Qué sucede nada menos que en ese frente? ¿Ya? Bueno, se van a dar nada menos que las batallas de Midway. Se llama todo eso, ¿no? En el Pacífico. Las batallas de Midway. Así se le generaliza a ello, ¿correcto? Y estas batallas de Midway son después del ataque sorpresivo que habían hecho los japoneses en Pearl Harbor, ¿correcto? Que es el enfrentamiento naval de portaaviones japoneses y norteamericanos, generándose la destrucción de la flota japonesa, ¿no? Entonces, las batallas de Midway es nada menos que el enfrentamiento de los portaaviones de Estados Unidos y Japón. Este último, o sea, Japón, este último es derrotado. Muy bien, ahí está. Entonces los japoneses se van a ir rindiendo, los Estados Unidos van nada menos que ya haciendo retroceder y se va a dar el ataque final para la rendición de los japoneses. Es cuando, el ataque final es cuando el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? Porque Roosevelt había muerto, Harry Truman, se comunicó con el equipo de desarrollo de la bomba atómica. Entre ellos se encontraba Albert Einstein, ¿correcto? Y bueno, Harry Truman ordenó el uso de la bomba atómica. Me dijo, ¿y cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, entonces, señores, los japoneses no se quieren rendir. Están haciendo por último el ataque de kamikazes. Ya como no tienen armamento, están estrellando sus avionetas en bases norteamericanas. Así que un 6 de agosto y un 8 de agosto, ojo, un 6 y 9 de agosto, un 6 y 9 de agosto, ¿cierto? Hiroshima y Nagasaki fueron atacados. ¿Y cómo fueron atacados?
con las bombas atómicas, ¿correcto? Inmediatamente, chicos, después del uso de las bombas atómicas, la armada japonesa se rindió, ¿correcto? Estuvo el general Douglas MacArthur, ¿no? Y luego estaba nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores japoneses, y los japoneses se rindieron. No tenían nada que hacer Japón, totalmente humillados. ¿Ah? Así termina la Segunda Guerra Mundial, con el uso de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ahí tienes en imágenes, Sergio. Y bueno, acabamos en este cuadrito las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre estas consecuencias, ¿ya? Uno, se da nada menos que, miren, a un promedio, un aproximado de 60 millones de muertos. De muertos, ¿no? Ya está el número en millones, 60 millones de muertos. ¿Correcto? Muy bien. Casi 5 veces más de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, profe? Alemania quedó dividido en 4 zonas. ¿Así, profe? Claro. Alemania dividida en 4 zonas. Profe, en 4 zonas, sí. Uno para Estados Unidos, uno para Inglaterra, uno para Francia y uno para la Unión Soviética. Alemania humillada. ¿Correcto? ¿No? Finalmente, el fascismo de Italia, el fascismo y el nazismo de quien de Alemania fueron derrotados. Finalmente fueron derrotados. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Ah, muy bien, profe. Se crea un nuevo organismo. Se crea la Organización de las Naciones Unidas, que antes se llamaba Sociedad de Naciones, pero ahora dijo, no vamos a cometer el error del pasado. Los derrotados, es decir, Alemania, Italia y Japón, también van a venir a las Naciones Unidas. No hay por qué hacerles a un lado. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Se inicia el proceso de la descolonización, en África y en Asia. Pero miren, voy a poner con otro color. Chicos, se termina la Segunda Guerra Mundial y se inicia lo que se llama hasta 1991 la Guerra Fría. ¿En serio, profe? Sí, la Guerra Fría. Desde 1945 que se pone fin a la Segunda Guerra Mundial, hace unos 29 años atrás. Es decir, 1991. Fíjate tú. ¿Ah? Entonces, ahí está el capítulo. Ese es el tema, ¿ya? Sobre esto preguntar en la asesoría. Y miren, las preguntitas están facilitas, ¿ah? Hay que ver todo. Hoy miren ya, chicos, preguntas ya ni hablar, ¿ah? Dice, el 6 de agosto de 1945, con el fin de vencer a la resistencia japonesa, que no quería, fue arrojada la primera bomba sobre Hiroshima. ¿No? Esta decisión, ¿no? Esta nueva arma, el uso de esta arma, ¿por quién fue autorizado? Por Harry Truman. Roosevelt había fallecido. Pregunta 2. Miren, la justificación ideológica fundamental que impulsó a la Alemania nazi a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál será la ideología, ese impulso ideológico de los alemanes? ¿Se acuerdan? Causas, la búsqueda del espacio vital. ¿Cómo se llama esto? Pangermanismo. Que Alemania recupere su prestigio. Ahí está.
Se inició la Guerra Fría. ¿Cuándo? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? Consecuencia más importante de la Segunda Guerra Mundial. A más importante, surgimiento del socialismo, no. Ya existía la URSS. Desaparición de los imperios coloniales, sí, pero no es el más importante. Victoria de los aliados, sí. Ahí está. Liquidación del nazismo. Desaparece esa ideología. Sistema político totalitario vertical desde la Primera Guerra Mundial que se originó en Italia. Nazismo es en Alemania, fascismo es en Italia, con Benito Mussolini. Miren a 6. Derrota alemana ocurrida en el frente oriental que marca el inicio del fin del Tercer Reich. ¿Cómo se llama todo eso? Las batallas de Stalingrado. ¿Está? Así está esto. 7. Operación militar anglo-estadounidense realizada en el norte de África. Ahí también se enfrentaron. Fue dominado como la operación nada menos que de acá, Luzno, Dínamo. Porque justamente se logra hacer rápido, inmediato, con dinamismo, que se llama la operación, ¿no? Son Dínamo, ¿ya? Porque esto no existe. 8. Miren, la apertura del frente occidental se inició en el día D, con los desembarcos en Normandía. ¿Se acuerdan? El desembarco de Normandía. ¿Quién dirigió? Eisenhower. Victoria británica que detuvo el avance del eje en el norte de África. Alamein, se llama así. Alamein. Las guerras de Alamein. Hoy miren, fácil, mira, ve. Último de los países del eje que se rindió ante los aliados. ¿Quién se rindió primero? Japón. O Italia. Luego, Alemania. Y finalmente, Japón. Cuando lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ve, ahí está. Sencillo el tema, chicos. ¿Ya? Nos vemos el día en esta asesoría. Chao, chao.